quiero compartirles acerca y hablando específicamente de la soledad. Y analizando, mis hermanos, en este tiempo, mire que hay una frase o una declaración que es muy diferente. Estar a solas y sentirse solo son dos cosas diferentes. Y voy a hablarte de la soledad. Y se me venía algo especial cuando escuchaba el testimonio años atrás. Hola, Jessy. Escuchaba años atrás como la última semana de vida de Michael Jackson. Ustedes conocen un cantante famoso, multimillonario, facturaba millones diariamente, semanalmente, y cada concierto de él era impresionante. Pero ¿sabe qué dijo Michael Jackson antes de morir? Le dijo a su productor, le llamó que cómo se sentía, y decía que una semanita antes de que él fuera a morir, él dijo: la verdad, todo este tiempo me he sentido solo. Michael Jackson: he sido una persona tan exitosa, pero me siento desdichado porque me siento solo. Y usted sabe que estaba rodeado no solo de millones, sino de mucha gente, de muchos admiradores, pero se sentía solo. Tal vez no es el caso tuyo de ser Michael Jackson, pero es de pronto la situación y el dolor que muchos tenemos, el de estar a solas o estar en medio de tanta gente y sentirse solo. Hay un dicho, Mario, en Colombia que es bien conocido, que dice: yo no sé por qué me siento solo en medio de tanta gente. Y suena como contradictorio, pero a eso te quiero hablar. Si es tu caso, te voy a hablar de varios tipos de soledades, de varios episodios que muchos de nosotros vivimos. Y quiero traer a colación a unos personajes muy importantes. Hay muchos. En la Biblia hay muchos personajes. Y vea lo que voy a decir sin distraerte, porque veo mucho movimiento. Mire, sin distraerte, quiero decirte algo. ¿Saben algo, mis amados hermanos? La mayoría de todos los personajes de la Biblia, sufrieron episodios de soledad. Y muchos se sintieron solos. Entonces parece que la soledad es necesaria para unos. Para otros es un proceso para aprender algo. Pero ¿por qué no nos analizamos en esta semana tan linda que es Acción de Gracias? Porque en estas festividades es cuando más nos pega duro la soledad. El distanciarnos de nuestros familiares que están en otros países. El saber que no los podemos ver como podemos ver a nuestros hermanos domingo a domingo. El saber que estamos con compañeros de trabajo, pero solamente son eso, compañeros, no amigos. Sabemos que estamos en una iglesia también, y puede haber que uno, o usted o yo, nos sintamos solos en medio de tantos hermanos. Entonces, resulta que este niño, en medio de tanta gente, nos dice: los humanos no fuimos diseñados para estar solos. Eso sí, Dios siempre ha actuado en comunidad. Por eso Él dice: hagamos, dijo el Señor. Desde el comienzo de su creación, dijo: hagamos al hombre, ¿cierto?, a imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, incluye la Trinidad. Y seguro que le decía a los ángeles: vamos a hacer una creación especial. Siempre ha estado Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad, allí en comunidad. Y resulta que el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una de las razones por las cuales muchas personas, y eso es una pandemia más que la pandemia que vivimos en el 2020, una de las más terribles pandemias es la soledad. Y se le atribuyen muchas cosas, pero lamentablemente, mi hermano, la sociedad actualmente a nivel mundial, países enteros, viven en una terrible soledad. Jóvenes que no quieren vivir, personas que les cuesta interactuar. Y pareciese que hay un rompimiento de algo. ¿Y qué es la soledad? Vamos a mirar. Es la falta de conexión. Cuando tú, empezando, número uno, se rompe la conexión con tu creador, te vas a sentir solo. Pregúnteme por qué. Porque resulta que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él.
pero creó en nosotros parte de su eternidad. Y esa eternidad está en el corazón. Y solamente esa eternidad puede ser llenada por Él. Por Él. Tú no puedes llenar ese vacío con ninguna otra cosa. Ni por más adicciones que tengas, ni por más estilo de vida que tengas, ni por más millones que tengas en tu cuenta, ni por más amigos que tengas. Ese vacío solo lo puede llenar el Creador que nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces yo puedo entender que esa es la razón por la que muchos, como Michael Jackson, teniéndolo todo, se sentían solos. Porque su eternidad no había sido completada con el que conoce nuestros corazones. Hay un texto bíblico, hermanos, que está en Isaías 49:15. Y vamos a ver versículos bíblicos para que usted pueda compararlo con la palabra del Señor de lo que les voy a hablar. ¿Se olvida una madre de su criatura? Porque es que hay una conexión de 9 meses entre el vientre, otros son 8 o 7 meses. Hay una conexión de una mamá con su hijito o con su hijita. ¿Acaso no se compadece del hijo de sus entrañas? Pero dice algo: pero aunque ella se olvidara, aunque ella realmente no quisiera tenerle, aunque ella lo menospreciara, dice el Señor: yo no te olvidaré. ¿Por qué naciste? Porque Dios se acordó de ti con un propósito eterno que tienes. Tú tienes algo para Dios. No te abortaron, porque Dios abortó el deseo de aquellas personas y te dio la oportunidad de crecer, de nacer, crecer y hoy ser portador de su gloria. Así que en otras palabras, entre la madre y el hijo hay una conexión especial, como lo hay entre el papá con el hijo, el Padre Celestial con el hijo. Pero muchas veces esa falta de conexión puede ser causal por alguna situación que usted puede ver aquí: incomprensión, relaciones superficiales o imposibilidad de comunicarse. Quiero leerle: sentir que nadie entiende quién eres verdaderamente, como estar en una habitación llena de gente, pero que nadie te ve o te escucha. Hoy estamos por lo menos más de 50 personas aquí reunidos, pero estoy convencido que alguno de ustedes se siente solo, a pesar de estar reunido con tus hermanos. Personas que llegan, termina el servicio y se van, pero no hay esa conexión. Pareciese que hay una ruptura porque nos sentimos solos. Por eso es que es muy diferente sentirte solo ¿a qué? A que estés en medio de una soledad. Porque una cosa es la estación, otra cosa es lo que tú sientas. Las relaciones superficiales, y es el caos terrible de muchos hogares. Estar con tu pareja o familia, pero no sentirte emocionalmente cerca. La presencia física no garantiza compañía. Mira al que está a tu lado. Mira al que está a tu lado. ¿Lo puedes conocer? Puedes interactuar con él. Pero si yo te digo, ponte de pie por un momento y mira a alguien que llevas más de 2 o 3 meses sin interactuar, una conversación. Por un momento mira a tu alrededor y observa con quién hay una desconexión. O aún esposos o esposas o hijos. Los hijos que están tan conectados a través de las redes sociales que no tienen tiempo para conectarse con sus padres o con sus hijos, con sus hermanos. Las relaciones superficiales las hay y abundan. Imposibilidad de comunicarse, tener que callar pensamientos o sentimientos importantes porque quienes te rodean no te comprenden y te van a juzgar y te van a señalar. Y muchas veces somos apáticos ante esa necesidad. Y por eso nos cuesta escuchar. Porque al no escuchar, la persona
que está interesada en expresar lo que siente, parece que en ese momento ella dice, como no me entienden, ¿para qué me expreso? ¿A quién le confío lo que estoy viviendo? ¿A quién le confío que yo estoy rodeado de mucha gente, pero me siento solo o sola? Ahora, miremos algunos personajes de la Biblia que pasaron por este proceso. Unos evitaron el desierto, pero Dios los empujó al desierto para enseñarles quién es el que les sustenta y les acompaña en medio del desierto. Otros son llevados al desierto por decisiones equivocadas y consecuencias de caminar en el desierto. Elías, después de ver la victoria en el Carmelo, un hombre tremendo que descendió fuego del cielo, en un momento aterrorizado huye porque le dijeron: Jezabel te busca para matarte y te ha dado te ha dado un tiempo, 24 horas de vida te quedan. ¿Y qué hizo Elías? Ya lo hemos predicado. No oró para que descendiera fuego del cielo y consumiera a su enemiga. Huyó para salvar su vida. Entonces, en esa acción y en ese temor, él dice que camina aproximadamente un día después de ir hasta Beerseba, donde colinda ya el último territorio de Israel. Y dice que camina un día en el desierto. Después se sienta debajo de un arbusto, obviamente cansado, y estaba tan triste que se quería morir. ¿Cuántos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas? Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuántos hemos estado en esta experiencia, sentados en un enebro, sentados en la sala, sentados en un momento en que pensamos, en que analizamos, en que decimos: Dios, quítame la vida porque soy un fracaso? Pero ¿por causa de qué? De una amenaza, de alguien que determinó que tu vida va a morir. Pero Dios determina otra cosa. Una cosa es lo que el mundo está declarando sobre ti o sobre mí. Otra cosa es lo que Dios ya va a hacer, cumplimiento por su promesa, por su palabra. Y entonces aquí es donde viene la expresión y la angustia de Elías. Pero aquí es donde viene el mensaje de Dios: llévatelo, guárdatelo. El Señor le dice: levántate y come un poco más. Estoy leyéndote en una versión del lenguaje actual. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Ese texto que en la Reina Valera dice: come y bebe, porque largo camino te resta. Hermanos, nos queda largo camino todavía. Si crees que hasta aquí terminaste, si crees que hasta aquí llegó ya tu vida, porque la verdad te sientes inservible, te sientes amenazado, te sientes solo, que no quieres seguir adelante, Dios dice: espera, come. Y le dice que le dio un pan y le dio agua, el pan de vida, la palabra de Dios, que te instruye y te alimenta para que sigas caminando a pesar de tu soledad. Porque escúchame, una cosa es que te sientas solo, otra cosa es que estés solo. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Pero ¿cómo me convenzo de eso? Es creyendo que el Señor te dice: levántate y come, porque todavía no he terminado contigo. Tenemos el caso de Job. Es un caso doloroso y Job no lo buscó. Job fue víctima de una apuesta satánica y Dios le dio permiso. La voluntad permisiva de Dios con una enseñanza clara y con un propósito eterno. Perdió a sus hijos, 10 hijos en una fiesta. Se derrumbó su casa, un viento solano vino y derribó la casa. Luego mataron a sus criados, perdió todo, quedó en la ruina en un solo día. Y en ese momento se sume en un profundo dolor y en soledad, llegando a desear no haber nacido. ¿Cuántos han deseado a veces no haber nacido? Si a esto vine a esta tierra, ¿por qué nací? ¿Cuántos realmente no se han sentido así sin Cristo? Pero nosotros tenemos la convicción de algo bien importante, y es que Job maldice el día de su nacimiento, pero no le echa la culpa a Dios. Porque cuando él pierde a su familia,
Dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Luego viene esa lepra, viene esa enfermedad terrible. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a esta tierra. Al olvido, en otras palabras. Sea el nombre de Jehová. No le atribuyó culpa a Dios, pero Dios tal vez pudo haber dicho: si ve, Satanás, vencí, no me maldijo como usted pensaba, así que Job, vuelve otra vez y te restauro rápido. Dios dijo: espera, quiero reparar algunas cositas que tiene Job. Esa es otra predicación. Pero extendió su dolor, y en ese momento llegan tres amigos que personalmente, para mí, tener ese tipo de amigos es muy doloroso, muy triste, porque los amigos de Job lo culpaban, lo acusaban, no fueron resilientes con su dolor. Y lamentablemente Job, aparte de esas amistades, estaba sumido en una terrible tristeza. Y es ahí cuando Dios le establece, le dice: maldice el día de su nacimiento. Expresa esto, y Dios comprende cuando tú lo expresas. Qué bueno es que lo expreses. Y al mismo tiempo dijo: ayúdame, Dios, porque entonces aquí estoy en esta tierra. Y aquí es donde viene la palabra de Dios que te dice: precioso pueblo, que te has sentido tal vez así. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. ¿Cuántos han tenido que llorar manejando en su auto? ¿Cuántos han tenido que llorar en un momento en que te has sentido mal y culpable y en pecado? Y le dice: Dios, ayúdame. Y Dios está ahí presto para atenderte. El problema es caer en una cauterización de la mente y del corazón, donde el corazón ya se cierra tanto que ya no sientes en ningún momento el arrepentimiento por el dolor que estás causando y provocando. Pero Job necesitaba entender que este proceso tan difícil lo estaba llevando a algo importante: a depender totalmente de Dios. Y ustedes saben, amados, que él no murió cuando iba a nacer, porque Dios le iba a entregar otros hijos, riqueza al doble, y iba a conocer a Jehová, porque de oídas lo había oído. Ahora sus ojos lo ven. En otras palabras, muchos de nosotros venimos por oídas, pero no conocemos a Dios. Tenemos el concepto de Dios. Cualquier cosa nos derrumba, cualquier cosa nos deprime, cualquier cosa nos aflige, cualquier cosa nos hace renunciar, cualquier cosa que nos pasa es culpa de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no pensamos en un momento que antes de pensar así, el Señor me está llevando? Acércate a mí con un corazón quebrantado y con un corazón contrito. Ese Dios escucha porque escucha. Alabado sea Dios. Tenemos el caso de Jeremías, un caso muy doloroso. Los familiares de Jeremías lo desecharon por el mensaje profético tan fuerte que tenía en medio de una nación tan perversa. Pero era de reclamarle fidelidad a Dios, y a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta que les hablen de juicio. Y ahí es donde nosotros entendemos algo. Sufrió un gran aislamiento social. Aparte que pierde su familia. Y le agrego algo: Dios le dice a Jeremías: no vas a casarte ni vas a tener hijos. Podemos decir: Dios es mezquino, porque Dios no mira a la familia. ¿Por qué con Jeremías era así? Porque tener hijos en esta época en que la maldad de Jerusalén era tan abrumadora, iba a crear un conflicto muy terrible. Y cuántos de pronto, si sus hijos lo vieran así, rechazado, un hombre que anunciaba la palabra y lo metían en un cepo, un hombre que anunciaba la palabra y lo encarcelaban, un hombre que anunciaba el mensaje de Dios y se burlaban de él, sus propios profetas, habían reyes y los familiares lo dejaban. Es terrible, hermanos, cuando tú quieres transmitir un mensaje de Dios y lamentablemente sentirte solo, porque nadie copia, nadie entiende y nadie comprende lo que Dios está anunciando en este tiempo. Pero ¿saben algo? Llega el momento en que Él expresa lo siguiente en Jeremías 15:17. Escúcheme bien.
Dice, ya no ando de fiesta en fiesta, versión del lenguaje actual, ni me interesa divertirme, dice Jeremías. Prefiero estar solo. Pero no es bueno que el hombre esté solo, porque estoy contigo. Oh, bueno, y comparto tu odio por el pecado. Jeremías en este capítulo 15 se queja, pero aún dice, yo odio lo que tú odias, Dios. Pero ¿por qué me hacen esto y lo otro? Por eso es que Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, porque es una historia triste y dolorosa de su propia alma. Pero miren esto, Dios 2 versículos después le dice lo siguiente: por tanto, te voy a decir algo, Jeremías, si te convirtieres, pero si yo me he convertido a ti, te sirvo a ti, pero espérame, y delante de mí estarás. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si tú lees el capítulo 15, vas a darte cuenta que Dios le estaba diciendo: no hables como ellos, no pienses como ellos, no desees lo que ellos quieren. Mira, si tú sacas lo bueno que hay en ti y sobresacas todo lo que realmente hemos hecho tú y yo, vas a entender algo, que ellos van a hablar diferente, porque te ven a ti como un ejemplo a seguir, aunque no te quieran. Pero Jeremías, no hables como ellos. Y es el problema de la gente. Tú te juntas con personas y hermanos que hablan en tu compañía, que hablan los compañeros de trabajo, que hablan los amigos y muchos hermanos. ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que nosotros expresamos? Y cuando entendemos eso, hermanos, que cuando tú eres radical, cuando tú quieres hablar de la palabra, cuando tú quieres evangelizar, mucha gente te hace un alto, mucha gente traza una línea, muchas personas no te quieren escuchar. Pero no desmayes, no desmayes, porque tú sabes que el Señor me está llevando a que no me junte con esa, pero sí creer que Dios quiere salvar a esa. Aleluya. Los veo muy tensos. Noemí. ¿Cuántos conocen la historia de Noemí? Wow. Experimentó el profundo duelo. Perdió a su esposo y sus 2 hijos. Y esa muerte la sumió en un estado de tristeza y soledad. ¿Cuántos saben cómo le decían a Noemí? ¿Cómo le decían? No. ¿Cómo le decían a Noemí? Cuando ella llega a Jerusalén, después de todo esto, no, le decían: hoy viene la dulce Noemí. Noemí, viene la dulce Noemí. Era conocida como la dulce Noemí. Cuando ella regresa y se encuentra con esto, dice: por favor, ya no me digan dulce. Ruth 1:21. Llámenme amarga, en otras palabras, Mara, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. Perdí a mi esposo, enviudé. Perdí a mis 2 hijos y me quedé con las 2 nueras. Una me dejó, la otra está conmigo. ¿Llamada? ¿Cuál la dejó? Noemí. Y sin embargo Ruth le dijo: yo quiero que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo sea mi pueblo, porque yo quiero estar contigo. Y al ver que Ruth, empecinada en seguir a su suegra, ella le permitió ir con un propósito eterno, aunque ella le echaba la culpa a Dios. Dice: porque me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir. No es cierto, pero es entendible su caso doloroso. Cuando pierde todo, es triste la pérdida de un ser querido. Y estoy seguro que muchos dicen: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Cuando sé que mi madre está en un cáncer y ya está más débil que antes, y sabemos que el proceso está siguiendo, oramos, la tenemos en oración, pero le digo: Señor, de todas maneras, gracias porque me la has prestado
y puedo disfrutarla. Así sea, Señor, por mensaje. Y puedo entender que no puedo echar la culpa a Dios, porque ¿cuánta gente tiene cáncer? ¿Cuántos niños están viviendo eso? Dios igual ha sido bueno y seguirá siendo bueno, pero Ruth tenía toda la intención y el deseo de poder recibir una respuesta de Dios, pero no obstante, ella misma lo declaró: yo me fui con bendición y he regresado vacía. No me digan dulce, llámeme Noemí, dígame amarga. ¿Y cuánta gentecita que lamentablemente ha llegado de ese país con un gozo, con una alegría, con un entusiasmo, apasionados de abrazar su sueño, y hoy en día los vemos cansados, afligidos, ya no tienen tiempo para Dios? Los llama uno y están mal, anímicamente hablando, porque podemos tenerlo todo, pero ¿de qué sirve si no lo disfrutamos? Y yo puedo entender que esta mujer en esa condición necesitaba una palabra de consuelo, y seguro que le llega, porque Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. ¿O acaso Dios no te dio vida, Oscar? ¿Acaso tú no eras uno para que lo abortaran? Tu destino te abortara, los tuyos te dieron la espalda, pero Dios dijo: ¿sabes qué? Yo soy padre de huérfanos. Y me alegra ver esa figura paternal de un padre bueno. Que te sientas tal vez solo, Reinaldito, pero no estás solo. Dios está contigo, hijo, batallando contigo, diciendo: tranquilo, porque yo ahí estoy contigo, conmigo. Y el Señor sabe que Él nos cuida. Y algo que a mí me impacta de esto es que Noemí, cuando regresa, Dios permite que Ruth, su nuera, que era moabita, no venía de la descendencia ni del linaje de Israel, de los hebreos, pero fue una de las bisabuelas de Jesús, para hablar mejor, tatarabuela. Entonces Dios tenía un propósito especial. Y hay cosas que se nos salen de las manos, y tal vez tú dices: pero ¿por qué a mí? El Señor dice: dame tiempo, porque al final tú lo vas a entender. No obstante, yo soy un padre que cuida, vela, protege y consuela a las viudas y a los huérfanos, a los viudos y a las suegras. No sé por qué se ríen, pero deberían aplaudir. Esta historia es triste, dolorosa, una historia que parte el alma. Tamar, este abuso ofrece una visión de un aspecto trágico de la condición humana. Tamar era una de las hijas de David, su hermano por parte de madre y padre. David se llama David, y la otra mamá de Tamar tenía un hermano llamado Absalón. David tenía varias esposas, una de ellas le dio un hijo llamado Amnón. Amnón, el hermanastro de Tamar, dice que era una mujer hermosa y una virgen, y se enamoró tanto y se apasionó tanto por ella, que por un consejo de un pervertido le dijo: hazte el enfermo y abusa de ella. En ese momento se hace el enfermo Amnón y le dice al rey que necesita que le envíe a alguien que la pueda cuidar. Tráeme a Tamar. Y en ese momento le llevan la doncella y empezó a prepararle una torta, pero él no quería una atención, se estaba haciendo el enfermo para asirse de ella y abusar. Fue cuando de pronto la agarra firmemente y la quiere abusar, y ella le dice: no, hermano mío, no cometas semejante vileza. A ver, voy a pasarlo acá. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no te aproveches de mí, eso no se hace en Israel, no cometas esa vileza. Sin embargo, él no la escuchó, abusó de ella, y así como se apasionó y se obsesionó por ella, así mismo, después de haber tenido con ella ese abuso, la repudió y dijo: sal de mi presencia. Y ella dijo: hermano, pero ¿cómo me vas a botar si has hecho de mí que sea una vil? No puedes hacer eso. Y él le dice: no quiero escucharte. Llamó a su
soldado de guardia le dijo: saquen a esta mujer. Y dice que así como lo amó, así no enamora, así que como se obsesionó de ella, así mismo la odió. Dice que ella salió corriendo como se vestían las doncellas, con un traje especial, lo rasgó y salió gritando, se echó ceniza y ella salió corriendo, llorando, todos diciendo: abusaron de ella. Llegó a oídos de Absalón, dice que llega a la casa de Absalón y Absalón la ve y le dice: mi hermano abusó de ti. Le dije: sí, no digas nada a mi padre, quédate callada. Y dice la Biblia que ella se quedó a vivir con su hermano. De ahí desaparece Tamar de la historia bíblica. ¿Cuántas mujeres han desaparecido de la historia y del radar? De tantas personas que han tenido lamentablemente abusos, tantos hombres que han recibido abuso, ese maltrato, y están en el anonimato y se han sentido solos, a pesar de que están rodeados, llevan en sí la sombra y el dolor de un abuso. Y esta mujer, no se sabe de ella, pero lamentablemente es uno de los personajes que me impacta por su soledad, porque perdió y no se sabe más de ella. Absalón 2 años después hace un banquete, porque no se quedó con eso, y dice que en ese banquete invitó a sus hermanos, pero con el deseo de asesinar y vengar por lo que hizo Absalón con su hermanastra. Y David, Amnón, gracias. Y le dice David: pero hijo, si vamos a la fiesta vas a gastar mucho, no tienes que hacerlo, papá, por lo menos déjame que vayan mis hermanos. Ok, vayan. Y dice que él creó a los criados, les dijo: cuando mi hermano esté borracho, entran y lo maten, no se preocupen, háganlo, no teman. Mató a su hermano y todos los hermanos salieron corriendo. Le llegó a oídos de David, y David le dijeron: mataron a todos tus hermanos, tus hijos. Pero llega un servidor y dijo: no, no es cierto, no fueron todos, solamente Amnón fue muerto por causa de lo que hizo con su hermana, ya que tú, David, no hiciste nada ni corrigiste ese mal. Y ahí es donde entran los padres, cuando somos permisivos y pasamos por alto ciertas cosas que tenemos que corregir en ese momento, porque eso va a crear en el corazón de las personas, de los familiares, de algún hermano o de alguien, va a crear un deseo de vengarse. Y en ese momento, hermano, resumiéndolo, esta mujer, a pesar de que se pierde en la historia, no sé cómo vivió su soledad y su dolor, producto de este hombre, de su hermanastro, esa vileza que hizo contra ella. David lloró por la muerte de Absalón, pero no lloró por el abuso de su hija. Hay cosas que nosotros como padres no tenemos que, ¿cómo es que se dice? Cuando tenemos varios hijos y preferencias, preferimos más al uno. No hagamos eso. Eso es malo. Yo lo viví. Yo era el casposo de la familia. Mi hermano era el simpático. Las compañeras de estudio de mi hermana mayor le decían: ese es tan lindo, ese es mi cuñada. Me le decían a mi hermana: cuñada. Y yo me acercaba a que me dijeran algo. Me hacían el feo. Y como hacemos en Colombia, algo muy especial, los colores se los rompía, les rayaba las revistas, todo les hacía daño. ¿No me quieren? Pues entonces conózcanme. Y así es, hermanos, tengamos cuidado. Por eso no me digan feo, porque si no les rompo. No, mentiras. Viene una palabra especial: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. La iglesia es una iglesia sanadora y restauradora, y creemos que aquí el Señor también sana. Demos la oportunidad de que el Señor sea nuestro médico, para que pueda sanar todas esas heridas y muchas cosas que tenemos en el corazón. Ese es el Dios que nosotros le servimos y le cantamos. Y como decía Gio, adórale con libertad, porque Él sana. Tengo muchos casos, Moisés, muchos personajes que se me pasaron, por tiempo no lo puedo decir, pero me quedan 2. Y es por esto que prediqué, y esta palabra quiero compartírselas por un personaje que viene a continuación, y no propiamente Jesús. Jesús también, como modelo, se sintió solo en varias ocasiones, experimentando un dolor terrible, una agonía impresionante, y dice: mi alma está triste
y es una tristeza hasta la muerte. La angustia era impresionante. Iba a entregar su vida por ti y por mí. Especialmente en el huerto de Getsemaní. Allí, antes de que fuera preso, estaba rodeado de sus discípulos, pero sus discípulos no entendían el dolor. Estaban durmiendo. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que estamos rodeados de hermanos, pero no conocen lo que estamos pasando y las luchas que tenemos. Y te di ese abrazo porque lo sentí. Lo sentí, Reinaldo. Lo sentí, porque es el abrazo del Padre. Y yo sé, Reinaldo, que el verte aquí para nosotros es una bendición. Verte a ti, hermano, es una bendición. Verte a ti, hermana, es una bendición. Amigo, que vengas y nos visites es una bendición. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos hemos sentido así. Puede ser tú, puede ser yo. Muchos servidores se han sentido así. Muchos de los que están sirviendo tal vez se han sentido así. Pero hay algo especial. Jesús le decía algo al Padre: Señor, por favor, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Y dice que un ángel vino y lo fortalecía. Tuvo que venir un ángel porque sus discípulos no lo entendieron. Y estando en la cruz del Calvario dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Soledad, después de que Jesús estuvo todo el tiempo con su Padre, desde la eternidad. Pero ese lapso fue caótico para él, porque él nunca se había separado del Padre. Él sabía que venía a morir y muerte de cruz, pero no había experimentado la separación de su Padre. Nuestro pecado nos separa de papá. Nuestras faltas nos alejan de papá. Y es ahí cuando tenemos que decir: Padre, no me desampares, no me sueltes. Y este es el caso que me llevó a traer este mensaje. No hay peor soledad como la que vivió este personaje. Todos experimentaron soledades por situaciones difíciles o por decisiones personales. Él recibe una palabra de esperanza. Así que no temas, Jesús, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Llévate eso, amado. Isaías 41:10, uno de mis versículos preferidos. No temas, porque te voy a fortalecer y te voy a defender con la diestra de mi justicia. Caín se convirtió en un fugitivo errante y solitario, porque Dios lo expulsó de la tierra. Maldito serás, le dijo Dios, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Después de tener a papá y a mamá, hermanos, hermano, conocer de Dios, porque traía la ofrenda, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque fue con otra intención. Pero la ofrenda de Caín, Dios no es que la haya despreciado, pero dijo: puedes hacerlo mejor. Sin embargo, él sintió que Dios prefirió a su hermano, y se le llenó su corazón de envidia. Y Dios, que conoce las intenciones, le dijo: Caín, cuidado, porque el pecado está a la puerta. Si tú dejas que ese pecado se enseñoree de ti, te va a destruir. Cierra la puerta, bota la llave, sal corriendo. No lo hagas. Escúchame. Sin embargo, llamó a su hermano, lo mató, su sangre fue a la tierra, clamaba la sangre, dice la Biblia. Y Dios tuvo que castigar el primer homicidio y el primer asesinato de la raza humana. Le puso una marca, no se sabe si en la frente, pero dice una marca, para que nadie lo matara, para que viviera muchos años.
Y en esa época vivían muchos años, más de 600, 700, 800, 900 años. Al punto que fue tan errante que los hombres empezaron a multiplicar y encuentra habitantes, que eso es una historia teológica que después les voy a explicar. Pero construyó su familia, y se dice que los descendientes de Caín fueron errantes, nómadas por esta tierra. Y la pregunta es: ¿cuántos nos hemos sentido así? Ahora, mira hacia afuera. Tú vas a tener un Thanksgiving, tú vas a tener tal vez un pavo, una gallina, lo que tú vayas a preparar con los tuyos. ¿Cuántos quieren y cuántos necesitan que en su soledad se convierta una invitación a una cena? Y dale gracias a Dios por tu vida. Afuera hay muchos Caínes que lamentablemente sus padres los han maldecido, sus familiares los han maldecido. Este mundo se encarga de maldecir, no de bendecir, y andan errantes. Yo era un errante, pero Jesús me alcanzó. Y Mateo 9:13 nos dice: hey, viene la semana de acción de gracias, pero escúchenme, vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a Caín, a pecadores que andan errantes. ¿Cuántos errantes hay en casa? ¿Cuántos errantes hay en tu barrio? ¿Cuántas personas errantes caminan y necesitando de una palabra? Este es el verdadero caso de la peor soledad: partir de esta tierra y saber que vas a estar separado de Dios por la eternidad. Tú y yo, si hemos vivido por soledad o estamos sintiéndonos solos, hay una razón por la cual cada versículo bíblico nos alimenta para confiar, no temer y avanzar y seguir adelante, para que esa conexión y esa esperanza no se rompa. Pero ¿qué de aquellos que no tienen esperanza? Que este sea un tiempo de compartir. Hay un tamalito, recíbalo con amor, pero afuera hay muchos que lo anhelarían también. Vamos por esos Caín, vamos por esas Caínas, vamos por esos cainicitos. Camina por ellos. Seamos caminantes en búsqueda de esos errantes. Iglesia, este es un llamado especial. Esta época navideña, esta época que viene, es una época donde hay sentimientos encontrados. Pero mientras que nosotros estamos aún disfrutando de su misericordia, permitamos que otros puedan alcanzarla. En la entrada ustedes vieron un pancito. Lo estamos haciendo junto con Osquitar. Es un proyecto. Ese pancito, hermanos, pruébenlo. Y no es propaganda, es simplemente que disfruten la gracia y el favor de Dios para con esas manos habilidosas. Y se llama Bread of Life, pan de vida. Es un pan especial. Coja un pedacito, pruébenlo, compártelo, porque estamos para servirles. Y queremos que cada uno pueda aprovechar el pan de vida que es su palabra, y un tiempo de podernos relacionar, de compartir. Yo quiero ver una iglesia bendecida, una iglesia que no dude en levantar las manos, una iglesia que no dude en proclamarle, y que aquí haya un Caín, una Caína, otro, todos esos Caínes errantes que encuentren un refugio. Que esta sea tu casa, que este sea nuestro encuentro.